Eh, Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Hoy es, digamos, nuestra última sesión. Entonces, pues espero que hayamos disfrutado pues, de habernos encontrado durante 20 sesiones continuas de invertir, digamos, en nosotros y nosotros. Mejorar. Así que no aumentar el hacer, sino aumentar un poco el ser y en ese sentido que vengan los resultados dentro del momento que tengan que llegar. Espero que todo esto empiece como, digamos que estamos en un ciclo que empieza, que espero que podamos continuar el siguiente semestre, relacionado con la escritura de artículos, cómo preparamos nuestros manuscritos y uno, digamos, de los temas clave, pues tiene que ver con la gestión de las referencias, porque finalmente eso se reduce en un apoyo y en una economía de tiempo para nosotros. Si bien hablábamos de que el tiempo, pues, transita, digamos que no lo podemos gestionar, él va, pero lo que nosotros sí podemos gestionar es nuestras energías. Cuánto disponemos o cuánta energía nosotros utilizamos y eso pues implica que cuando nos sentamos a escribir, casi siempre nos vamos a encontrar con que existen distintos tipos de referencias que cuando googleamos, por poner un ejemplo, un término de nuestro interés, nos encontramos con que existe un buen número de datos que están asociados con ese metadato, con esa palabra, con ese término que utilizamos de búsqueda. Entonces, digamos que el volumen, digamos, está cada vez más incrementándose. Ahorita vamos a ver, digamos, ejemplos de ello. Y pues digamos que la clave está un poco en cómo mantenemos al día nuestras referencias, qué podríamos hacer nosotros para poder gestionar mejor entonces ante ese acelere de producción, de aumento vertiginoso de la producción, que no desgastemos nuestra energía tratando de mantenernos al día, sino que sí existe la posibilidad de hacerlo de una manera más eficiente. Entonces, la verdad es que los gestores de referencia son una extensión suya. Hagan de cuenta que son sus asistentes de investigación personales, es decir, que ustedes los pueden configurar para poder trabajar en distintos escenarios como computador de escritorio, como desde su celular, como ni siquiera teniéndolo instalado en su computador el programa, usted puede entrar online y visibilizarlo. Entonces, de hecho, pues vamos a mirar estos ejemplos un poco. Decíamos la vertiginosidad, digamos, por ejemplo, hacía una búsqueda sencilla en PubMed de la palabra salud mental y nos encontrábamos con que aparecen 503.978 resultados y como, digamos que aparece un incremento vertiginoso de interés por el estudio de la salud mental en los últimos años, pasando, por ejemplo, de 2001 de 5.000 artículos al siguiente, a simplemente el doble en menos de unos 4 años. Y pues si nos vamos hacia arriba, cada vez después de por la pandemia y todo este asunto, pues muy seguramente se entienda por qué también existe, digamos, este creciente interés. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, ante esta vertiginosidad de la información, optimizar nuestros recursos? Y es aquí donde, por ejemplo, aparece Mendeley como una alternativa, donde podemos gratuitamente crear nuestro perfil y acceder a nuestra biblioteca personal. Entonces, ahorita vamos a mirar un poco cómo es ese asunto, pero también cómo podemos nosotros dentro de Mendeley poder conectar con otras personas que tienen bibliotecas parecidas a las nuestras, es decir, que tienen intereses afines al nuestro, y contactar con ellos, conversar con esas personas. Entonces, Mendeley tiene dos funciones, la de gestionar nuestras referencias y al mismo tiempo permitirnos contactar con personas que trabajen en campo, colaborar con personas que trabajen en campos similares. Entonces, la versión web, la versión de celular, digamos que se vería muy parecida a la de escritorio, y digamos que la de escritorio la podríamos nosotros observar aquí. Ya en este momento, digamos, esta versión de escritorio ya no se encuentra disponible en el mercado, digamos que se ha descontinuado.
A partir de septiembre del año pasado se descontinuó esta versión viejita de Mendeley, pero digamos que tenemos alternativas también para nosotros descargar nuestro gestor bibliográfico en nuestro equipo. Bien, no hay ningún inconveniente, simplemente que la que les estoy mostrando pues es la versión vieja, un poco por decirlo así, pero en función de sus equipos ustedes van a poder encontrar distintas características. Entonces, básicamente, cuando tenemos casi que incorporado Mendeley en nuestro equipo, nosotros podríamos hacer uso de las referencias. Y entonces podríamos nosotros insertar una citación, es decir, que vamos a poder buscar un documento que nos llame la atención o un documento que soporta lo que estamos escribiendo, lo que estamos pensando. Por eso es como un asistente personal, porque nos ayuda a que rápidamente podamos acceder a eso que queremos de una manera rápida. Con un clic, simplemente puedo poder acceder a el artículo, si yo me acuerdo del apellido o me acuerdo de la palabra clave, como es en salud mental, ¿qué tengo en mi biblioteca sobre salud mental? ¿O qué tengo en mi biblioteca sobre depresión? Porque es que estoy escribiendo sobre eso. Pues yo puedo buscar con ese término clave y él me va a mostrar todos los resultados que tengo en mi biblioteca relacionados con ello y de una manera muy sencilla voy a poderlas insertar en como una lista de referencias. Entonces, la referenciación que hablábamos en la sesión de el viernes nos quita tanto tiempo, pero con los gestores bibliográficos, pues rápidamente lo podemos hacer y podemos cambiar de formato de una manera también igualmente ágil. Pasar, por ejemplo, de Vancouver a distintos formatos de citación en relación con lo que nos pida la revista o el proyecto en el que estemos trabajando. Entonces, en este momento, digamos que el alcance que tiene esta sesión es básicamente empezar a interesarlos, provocarlos con el hecho de que si no han hecho uso de los gestores de referencias, puedan empezar a utilizarlos. Y entonces, ¿por qué digamos tan importante es? Pues porque finalmente se hace que el gestor bibliográfico nos ayuda a nosotros a ser justos con nosotros mismos. ¿En qué sentido ser justos? Que es el acrónimo que teníamos aquí. Nos ayuda a ser visibles. ¿Y por qué nos ayuda a ser visibles? Porque cuando veíamos, podríamos nosotros rápidamente googlear una palabra clave y si yo estoy trabajando en eso, voy a aparecer dentro de los resultados de esa persona que está buscando esa palabra clave. Y no solamente voy a aparecer visible, sino que a un solo clic voy a poder acceder a ese artículo a texto completo. Y no solamente eso, sino que voy a poder descargar un formato de artículo que puede ser leído en cualquier plataforma, inclusive entre Mendeley y Zotero, por ejemplo. Utilizamos un mismo formato para favorecer la interoperabilidad. Y con eso podríamos pensar también en la reutilización de coger este documento y reincorporarlo, reutilizarlo en el análisis o en un metaanálisis, si es, digamos, que lo que se estaría usando. Entonces, existen muchísimas opciones para escoger en el mercado, o sea, Mendeley es solo una de ellas, pero lo que quiero que se lleven en la cabeza es que independientemente del que elijan, realmente háganlo en relación con la posibilidad que ganan al utilizarlo. ¿Y en qué deberíamos nosotros de fijarnos? Pues principalmente cualquier gestor bibliográfico favorece la interoperabilidad. Es decir, que lo que yo tengo en un gestor lo pueda llevar a otro gestor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo elegimos o cómo seleccionamos un gestor bibliográfico? Digamos que lo importante es, si ustedes están en alguna de estas características que están aquí, pues casi estaríamos diciendo, necesitaríamos de un gestor bibliográfico. Entonces, yo investigador quiero recolectar citaciones y textos completos. Un gestor bibliográfico me lo permite, cualquiera de los que tenemos en el mercado. Quiero hacer lectura de los documentos, hacer anotaciones en los documentos, quiero citar esos documentos de cualquier otro lugar rápidamente, también lo puedo hacer. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Puedo, digamos, compartir también mis referencias con mis coautores. Yo puedo entonces invitar a la biblioteca mía a distintos coautores o puedo descargar la lista de referencias, por ejemplo, de si estoy trabajando en un artículo sobre cáncer, por ejemplo,
pues tengo un conjunto de referencias que yo podría compartir con mis coautores. Podría descargar el formato RIS de esa biblioteca que tengo, de ese pedacito de mi biblioteca que todo tiene una característica común y es que es los artículos que estoy revisando para soportar mi proyecto o mi artículo en cáncer y lo puedo compartir y con un solo documento pueden ir de forma conglomerada, de forma numerosa, múltiples artículos en un solo archivo. Eso me permite entonces también que podamos acceder a través de múltiples dispositivos, como veíamos pues hace un momento. Digamos que si a mí me interesa como no llevarme mi equipo para toda parte y quiero trabajar en el equipo de la oficina o en el equipo de mi casa o donde esté, pues perfectamente lo puedo hacer a través de cualquiera de los gestores bibliográficos que veíamos. Eso me permite también, pues, casi que la interoperabilidad, o sea, que los datos no se vayan a perder. Puedo también rápidamente editar, acorde con las revistas o con las conferencias a las que vayamos a asistir, el formato que nos esté pidiendo la revista o la conferencia, de un solo clic, como les mostraba hace un momento. Puedo compartir también mis anotaciones con colaboradores o inclusive ir a un campo mucho más amplio. Es decir, que muchas veces yo me muevo en el entorno de mis colaboradores, pero Mendeley lo que me favorece es el hecho de que existe una comunidad mundial al respecto. Entonces, cuando yo hago una pregunta en Mendeley, en el entorno social de los grupos de trabajo que se tienen, pues puedo encontrar acceso a distintas personas de distintos que no conozco, pero que están interesados o trabajan en el mismo campo de trabajo mío. Puedo entonces almacenar todas mis referencias en un solo lugar y aquí pues, digamos que es una pregunta de, bueno, usted puede pagar para que le gestione sus referencias, puede tener un asistente personal o usted también puede tener un gestor bibliográfico como un asistente personal completamente gratuito que le permite cubrir todos estos puntos, todos estos elementos. Entonces, elegir un gestor realmente no es tanto cuál de ellos es mejor o creo que todos comparten esto en común. Yo creo que es más el asunto con qué están ustedes más familiarizados. Por ejemplo, EndNote es propio de Web of Science, entonces a veces uno dice, bueno, pues yo casi no trabajo con Web of Science, yo trabajo un poco más con entornos como el Sevier o el Scopus, y entonces me muevo más por Mendeley. ¿Por qué, digamos, nos van a recomendar casi siempre Mendeley? Porque digamos, es uno de las iniciativas como de acceso abierto como más grandes que existen, eh, que permite una interoperabilidad bastante interesante y pienso que también hace sencillo, digamos, su manejo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? La elección depende en gran medida de quiénes son ustedes como investigadores en términos de me meto a este gestor y lo entiendo o me meto a este otro gestor y no lo entiendo. Y ya, porque los tres hacen exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo creamos una biblioteca? Nosotros podemos hacerlo de manera manual, ¿bien? Normalmente los materiales antiguos, es decir, un libro que ustedes tienen archivado, digamos, ahí en su casa hace tiempo, los clásicos, ¿no? Normalmente uno los debe cargar de forma manual. Porque los metadatos, es decir, los resúmenes de quién es el autor, de qué año y todo, digamos que no aparecen online, no aparecen los PDF digitales y solamente lo tenemos en físico. Entonces exige un poco el trabajo manual. También se puede hacer a través de transferencias de bases de datos. Cuando entramos a Scopus, a Web of Science, a PubMed, nosotros podemos descargar formatos que solo son leídos por los gestores bibliográficos. Y lo interesante de esto es que se pueden exportar en grandes cantidades. Es decir, que yo no tengo que ir uno por uno descargando uno a uno, sino que yo puedo decir descargar todo el conjunto de datos, porque todos los voy a incluir en mi biblioteca de datos. Lo otro que también puedo hacer es arrastrar y soltar. Entonces, ¿cómo es arrastrar y soltar? Coger el archivo de PDF y ponerlo en el gestor bibliográfico y automáticamente se va a cargar. Entonces, algunos ejemplos, digamos que de manera manual, aquí digamos que hay una fotografía, pero pues se los voy a mostrar un poco, creo que no se ve muy bien allí. Entonces, digamos que si abrimos Mendeley, si yo quisiera agregarlo de manera manual, entonces le daría aquí donde dice clic agregar
Antes de mostrarles eso, ¿sí? Me interesaría también mostrarles por qué es tan importante que ustedes sean justos con ustedes. O sea, el acrónimo FAIR de utilizar un gestor bibliográfico es porque ya de entrada, ustedes ya empiezan a, importante que todas sus publicaciones las coloquen en My Publications. Todo lo que ustedes hayan publicado lo empiecen a poner ahí. ¿Por qué? Porque cuando alguien busca en Mendeley un artículo sobre algo, realmente Mendeley lo que accede es a las publicaciones de cada autor, ¿sí? A la lista de biblioteca que existe, que cada uno pone, que yo soy dueño de eso y lo puedo compartir, ¿sí? Entonces, importante que ustedes hagan ese ejercicio de sus publicaciones, ponerlas allí. Volviendo nuevamente a la gestión manual, digamos que él me pregunta, oye, bueno, ¿qué artículo, digamos que es el que vas a cargar de forma manual? Pues el arrastrar es un poco parecido a agarrar esto, ¿vale? Y llevarlo a la carpeta que yo, digamos, quiera agregar. Bien. Normalmente, cuando nosotros decimos que queremos agregar un archivo, agregar una carpeta, o quiero agregar una entrada de forma manual. Entonces, cuando yo le digo agregar una entrada de forma manual, me sale esto y él me pregunta, mira, bueno, ¿qué es? ¿Es un artículo? ¿No? ¿Qué tipo de documento es? ¿Qué título tiene? ¿Quiénes son los autores? ¿De qué revista? Eso va a cambiar en función de lo que yo ponga. Si yo pongo un ejemplo, pongo libro, entonces ya no me pregunta por revista, sino que ya me pregunta un poco es por la editorial. ¿Sí? Entonces, dependiendo de, pues yo voy a enriquecer mi biblioteca. Entonces, guardo el documento y puedo luego anexar el documento en PDF si lo tengo. Si no lo tengo, no hay problema. Porque finalmente yo digo es, cuando estoy escribiendo, supongamos que tengo un texto, eh, supongamos, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Lo tengo aquí y con base en esto que estoy leyendo aquí, voy a escribir mi artículo, mi ensayo, lo que sea. ¿Sí? Entonces, yo lo que necesito decirle bueno, poner como el ejemplo aquí, digamos, 100 años de soledad. Entonces, con 100 años de soledad, digamos que, eh, por poner ahí el ejemplo, yo digamos que lo guardo así y le digo guardar. ¿Bien? Entonces, inmediatamente me aparece en todos mis documentos 100 años de soledad, ¿vale? Cuando yo, digamos, quiero ir a el apartado de mi texto, pues yo escribo, digamos, la soledad. Y entonces quiero insertar entonces mm, la, la referencia, la cita y la referencia de eso. Pues yo puedo decirle 100 años, ¿sí? Y esperar un momento. Digamos que uno no se asusta cuando le aparecen estos emergentes así, porque finalmente digamos, obviamente, digamos, cada autor tiene un volumen, digamos, de documentos, ¿no? Entonces, el Mendeley mío es más demorado porque yo tengo un archivo de datos muy grande, porque antes hacía las revisiones sistemáticas usando Mendeley como gestor. Ahora utilizo otra plataforma que ahorra un poco más de tiempo, pero digamos, más adelante podemos ir construyendo capacidades. Entonces, por ahora, digamos, 100 años de soledad. Entonces, yo le digo, sí, 100 años de soledad. Me dice que no tiene autor porque yo no le puse autor. Este es simplemente por un ejemplo. Entonces, le digo, ok, Retry, ¿vale? Y entonces él lo va a formatear en el formato que está. Va a aparecer entonces como un numerito, ¿sí? Si yo, por ejemplo, dijera, entonces le doy Enter, ¿cierto? Y digo, voy a poner mis referencias. Escribo referencias y entonces aquí le digo insertar bibliografía. Entonces me aparece de una vez los datos que yo ya le haya colocado de manera, pues, manual. Si yo, por ejemplo, dijera, bueno, no, yo pues no lo voy a hacer Vancouver, yo lo que voy a hacerlo es acorde con la quinta edición, digamos, de la APA. Entonces, me va a aparecer entonces así. Bien. Y esa digamos que va a ser como la mecánica de mostrarles un poco cómo acontece, digamos, este fenómeno. Si ustedes notan, cuando se activa
el Word se hace más pequeño. O sea, si yo lo tenía a pantalla completa, una vez que yo activo el Reference Manager, de una me va a volver pequeño, no hay ningún inconveniente. Entonces, ¿cuál es la invitación un poco con esto? Pues que miren, exploren los diferentes gestores bibliográficos, empiecen a cacharrear en ellos, cada uno tiene sus tutoriales, todo eso, para que cuando estemos en el curso propiamente de gestor bibliográfico de cómo le hacemos, ¿no? O sea, más al detalle esto, pues tengamos más inquietudes y podamos resolver y aprovechar más como la sesión. Entonces aquí digamos que tenemos el aspecto manual, que sería ese. El otro aspecto es cuando yo lo hago a partir de lo que estoy consultando. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están leyendo cualquier artículo, ustedes se van a encontrar con que tienen distintas formas o recursos en los cuales no tienen que meter los datos ustedes mismos, sino que ustedes llegan aquí donde dice, por ejemplo, citar, ¿vale? Y cuando le dicen citar, él les dice, bueno, ¿cómo lo quieren guardar? Entonces aquí tenemos el formato de RIS. Este formato de RIS, digamos que es el formato universal, interoperable para la mayoría, o por no decir todos, los gestores bibliográficos. Entonces, siempre la recomendación es exportarlo en formato RIS. Cuando lo exportamos en formato RIS, el formato RIS digamos que nos aparece de esta manera. En el caso mío, por lo que tengo Mendeley, me muestra Mendeley. Si tuviera Zotero, me mostraría Zotero y así sucesivamente. O sea, ¿qué gestor uso para leer esos formatos RIS? Me lo va a mostrar. Pero se caracteriza entonces por tener el punto RIS. Recomendación, pues que ustedes cambien el nombre, ¿vale? De lo que están descargando, para que eso no se les vuelva también después, cuando tienen volúmenes y volúmenes. eh, por ejemplo, aquí no hay ningún problema. Este es el documento que necesito y entonces voy a cargarlo. Entonces, pongamos que lo voy a cargar. Entonces, vamos a mirar cómo se vería si yo lo hago cargándolo. Entonces, le digo, voy a agregarlo. Entonces, voy a agregar un archivo. Entonces, ese archivo que tengo allí, lo voy a cargar. Y entonces, me parece así. Si ustedes no ven el formato, ¿vale? Es porque de pronto aquí está configurado en otro formato, sí, PDF. Entonces ustedes lo único que hacen es ponerle todos los soportes o todos los archivos o mostrar el que es de formato de RIS, que como ya vemos aquí nos dice que es un sistema de información de investigación. Eso es lo que quiere decir el formato RIS. ¿Sí? Y bueno, otras diapositivas más adelante pues lo tendré allí listico. Entonces, este es el formato RIS. Muéstrame los formatos RIS. Listo, este es el formato RIS. Lo voy a abrir. E inmediatamente entonces aquí me aparece. ¿Qué pasa cuando yo ya lo tengo aquí? Entonces yo quiero, digamos, incluirlo en mi listado de referencias. Entonces yo sé que él se llama, digamos, Kumar, no sé qué, ¿cierto? Entonces yo no me lo quiero, pues escribir yo. Tengo dos alternativas. Una, puedo copiar esto o puedo copiar los apellidos de él. Y nos iríamos nuevamente a nuestro Word. Y entonces diríamos, por poner un ejemplo, que aquí, después de este, yo quiero insertar una citación. Entonces iría como un punto y coma, ¿cierto? Insertar o editar. Entonces él me va a preguntar, bueno, ¿quién es el siguiente? Pego el nombre, me aparece entonces, le doy Kumar y le doy OK. Y automáticamente se va a actualizar mi lista de, pues voy a ponerlo en su pantalla completa para que vean, digamos, lo que nos ahorraría de tiempo. Rápidamente se va automatizando todo. Bien, entonces yo no tengo que ir haciendo grandes cosas. Yo solo lo hundo una sola vez. Listo, me parece. Y además, puedo ir actualizando. Si me equivoqué, por ejemplo, esto lo puedo editar. Puedo agregarle, editar la citación, cambiar el nombre del autor o cambiar el año de publicación. Y automáticamente, simplemente le digo aquí, refrescar. Y los datos que yo haya nuevos introducidos, él los va a no tomar nuevamente. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho eso, digamos que podemos decir, listo, tenemos eso. ¿Qué puede pasar? Que a veces nosotros queremos grandes grupos de datos, ¿sí? Esos grandes grupos de datos, aquí digamos que pues era lo que mencionábamos hace un momento, el formato RIS, pues es un texto antes que cualquier gestor bibliográfico y la mayoría de bases de datos ofrecen para que ustedes puedan exportar sus datos y los gestores puedan reconocerlos. Entonces, con el ejemplo que teníamos acá,
Digamos que yo les voy a mostrar, yo había, digamos, hecho esta búsqueda un poco de salud mental para decir, bueno, si yo quisiera exportar este conjunto de datos, me sirven todos, yo ya los filtré, supongamos que yo empiezo a jugar aquí con los filtros, que luego tendremos una sesión un poco de eso, pero como para darles unas como pinceladas de cositas que pueden ir cacharreando. Ustedes pueden agregar filtros adicionales y, por ejemplo, si a mí me interesa la salud mental en mujeres o en hombres, lo podría hacer. Si yo quisiera por una edad en particular, podría hacer. Podría decir, no, a mí me interesa solamente ensayos clínicos, porque me interesa entender realmente la relación entre algo, estudios multicéntricos, qué cosa es lo que me interesa. Voy agregando esos filtros. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo digo, voy a agregar este de estudio de validación y le digo mostrar. ¿Eso qué significa? Que va a aparecer aquí. Todavía el filtro no se ha aplicado. Yo debo de aplicarlo. Porque es importante que ustedes aprendan un poco este uso de filtros. Porque una vez que ustedes han hecho sus filtros y refinado sus búsquedas y todo, pues tienen un número de artículos que les gustaría incluir en su lista de referencias como para mirar posteriormente, leer un poquito más con calma, ¿cierto? Entonces, pues podemos entonces decir, vamos a enviarlo a un gestor bibliográfico. Y cuando yo le digo todos los resultados, bien, él me dice, mira, solo puedes exportar 10.000 resultados. Entonces esto supone como que, bueno, ¿y qué hago con los demás? O sea, si a mí me interesara, ¿no? Si a mí me interesara, o sea, esto es un hipotético, no tiene que ser así, pero como un tip, por decirlo así. ¿Cuál es el tip? Yo lo aprendí hace una semana más o menos, esto que les estoy mostrando. ¿Y por qué? Por mi tesis de doctorado, pues, porque el volumen de datos me tocó decir, a mí me toca hacer una revisión sistemática. Entonces, por ejemplo, el volumen de datos que yo tengo son 85.000, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues, ¿cómo descargamos, ¿vale? ¿Cómo descargamos este poco de, de, de datos? Entonces me tocó empezar a pensarlo y encontré esta solución. Y es como el tip que les voy a compartir. Entonces, cuando me dice eso, ¿sí? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el filtro de años. Entonces diríamos, pues bien, esto es un poco cacharrear, un poquito, pero por ejemplo decimos, bueno, vamos a colocar, si solo puedo de a 10.000, entonces vamos a ir organizando para tener 10.000 resultados. Aquí, por ejemplo, me da 409, 13.000. Bueno, ahí digamos que me pasé, ¿no? Me pasé. El asunto es que empezar a tomar y entonces decimos, bueno, voy a descargar mis primeros 10.000 que va de este año a este año. Por eso decíamos que cuando descargáramos le podemos cambiar el nombre al archivo. Entonces, por poner un ejemplo, pues para que nos dé como el asunto y nos deje hacer la descarga, supongamos que, bueno, digamos 1835 a 1964. Y entonces enviar a Citation Manager todos los resultados, que si es solo los resultados de la página, pues solamente serán 10. Yo puedo cambiar la configuración de cómo me muestra por página, ¿vale? Acá, pero es el tema de otra sesión. Entonces aquí crearíamos el archivo y el formato que se exporta, digamos, es un formato que, si bien no dice .ris, realmente es un formato RIS, solamente que este es del Instituto Nacional de Salud, de la Biblioteca Nacional de Salud. Entonces aquí tenemos en un solo archivo 4.300. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pues cambio el nombre para decir, bueno, aquí tengo 4.343 o los años en los que hice la búsqueda y luego continúo con los siguientes años. Esa fue, digamos, como la estrategia que seguí para poder hacer las descargas de cuando necesito, eh, pues en una revisión, para aquellos que han escuchado revisiones y tal, pues prácticamente uno de garantizar que los artículos que cumplieron con la estrategia de búsqueda,
digamos que son descargados y son revisados para que uno pueda no dejar pasar algo que puede ser importante en el momento de tomar una decisión de evidencia. Entonces, visibilizarnos en términos de que los gestores bibliográficos, básicamente, la invitación es ser mejores. O sea, lo que aporta un gestor bibliográfico a nosotros es que nos ayuda a ser mejores. Nos ayudan a mejorar el uso de nuestro tiempo o la distribución de nuestra energía. O sea, vamos a destinar menos energía a tareas que de pronto nos tomarían mucho más energía de la que quisiéramos. Nos va a permitir una mejor conexión con otros investigadores, nos va a favorecer también la interoperabilidad, porque nos podemos llevar literalmente el trabajo de un gestor a otro gestor, y pues en síntesis, pues nos ayuda a la visibilidad, a la accesibilidad y a la reutilización, que es en últimas este acrónimo que hemos venido como señalando. Entonces, algunos de ustedes seguramente ya conocen los gestores bibliográficos, han escuchado de ellos, algunos ya lo utilizan, algunos pueden tener inquietudes respecto a su uso, otros puede ser su primera vez. Aquí, ¿qué es lo importante, digamos, de todo este ejercicio? Pues que en el fondo, cada gestor bibliográfico tiene sus complementos. Entonces, cuando decimos que tiene sus complementos, lo que estamos diciendo es que ustedes, por ejemplo, en el caso de Mendeley, uno tiene, por ejemplo, cuando entramos a Mendeley, ustedes van a ver que tenemos distintas herramientas de descarga. Uno es el, digamos, el de escritorio. Otro es para las páginas web. Entonces, el complemento de páginas web. Yo estoy en esta página, me interesa lo que hay en esta página, quiero exportarlo a mi gestor bibliográfico, pues con el plugin lo hago. Y para aquellos que tienen pues un Word más avanzado, más moderno, y que de pronto no les funciona el Reference Manager allí, pues tienen también el Citation Plugin. O sea que este y este realmente son el mismo programa, solamente que este que está aquí es una versión un poco más moderna, eh, pero digamos que el perfil visual es muy parecido. Es decir, lo que vemos con el Reference Manager, lo que vemos con el Citation Plugin es exactamente lo mismo. ¿Qué digamos es lo que puede cambiar? Por poner un ejemplo, aquí me aparece, digamos, mi complemento, ver el PDF. Yo lo puedo clic aquí y entonces, si ya está dentro de Mendeley, alguien lo tiene, ¿bien? Entonces inmediatamente lo puedo ver, ¿sí? Em, pues lo cual es una ventaja importante, ¿bien? Bueno, esto lo tengo acá, puedo gestionar entonces a partir de aquí y de hecho me recomienda también artículos relacionados. Esto si bien hace parte de la misma perfil, digamos, de la revista, digamos que como funciona el Sevier, un poco como en esta misma dinámica, pero no es muy diferente a cómo se vería acorde con Mendeley Data o Mendeley, ¿sí? Entonces, dicho eso, pues casi que la tarea ahorita es, ustedes, pues para las siguientes sesiones que nos veamos el siguiente semestre, pues ya tengan sus gestores bibliográficos, ya la hayan cacharreado alguno de ellos, hayan tenido sus dificultades allí, para que en las sesiones podamos resolverlas. Igual, pues les voy a dejar también mi correo pues, electrónico para que pues, también dudas, igual en el foro, digamos, ese foro todavía sigue abierto. O sea, si ustedes todavía tienen alguna inquietud sobre el curso, am, pues la pueden hacer por ese medio. Si en este momento tienen alguna inquietud, pueden escribirla por el chat o pueden abrir su micrófono. Con mucho gusto contestamos. Alejandro.otro@gmail.com. Bien, entonces, esto es un poco como construir comunidad, ayudarnos a que crezcamos juntos y, y finalmente es eso, ¿no? Sí, sí creo que es como lo más importante que puedan explorar y cacharrear. Profe, una pregunta. Dime, sí, Eh, Profe, lo que pasa es que yo estuve mirando unas páginas con inteligencia artificial
¿Y cómo Ah, le parece, profe, que hay una para colocar citas? Lo que pasa es que, pues como estoy manejando, no tengo cómo claro. acceder a la información, ¿sí? Y hay otra con inteligencia artificial que se llama Umata IA, que si Ajá. usted coloca un PDF de menos de 60 páginas, usted habla con un bot y entonces usted le dice, please, give me deme un resumen sobre el documento y él le da el resumen. Si usted le dice que le dé el resumen en 300 palabras o en 200 palabras, también Ujú. se lo hace y también le dice que cuál es la idea principal de main principal idea, de main idea, Sí, sí, y sí. ahí mismo también se la coloca, profe. Y entonces, pues yo estaba mirando esa parte de inteligencia artificial y también ya hay también un rastreador, pues para poder diferenciar qué se ha hecho con inteligencia artificial, por ejemplo, de ciertos documentos. En este momento yo estoy mirando una tesis y Ah, también estamos usando esa herramienta pues para saber si el estudiante utilizó inteligencia artificial por lo menos para hacer el, el texto, el marco teórico o el marco conceptual. Entonces exactamente. era, profe, si usted de casualidad conocía para colocar esas citas, porque la que yo conozco hay que pagar 14 euros Ajá. por, por 2 meses. Ya, ya, ya. Pues mira, no, realmente puedes utilizar ChatGPT, ¿sí? De hecho, pues aquí digamos que iba a mostrarles, dejé de compartirles pantalla pues, para no mostrarles ahí las cosas que no les puedo mostrar, pero, pero que ya les voy a compartir nuevamente. Esperen un momentito. Compartir pantalla. Listo. Entonces estábamos acá. Nosotros vamos con la pregunta que tú digamos, haces. Por ejemplo, cuando yo quiero, digamos, saber, ¿no? ¿Qué tanto hay de detección, digamos, de uso de IA para la escritura en un texto? Digamos que los últimos documentos, digamos, los más recientes, vamos a mirar estos. Un momentico que me cargue lo último. Conocerles un poco el perfil, pero también con ChatGPT, digamos, es completamente gratuito, no tienes que pagar absolutamente nada y puedes exactamente hacer lo mismo. O sea, tú le puedes decir a ChatGPT inclusive que te analice un set de datos, es decir, tú le puedes pasar datos numéricos y que él te diga, hazme un resumen digamos, de estos datos. Él te va a decir, por ejemplo, la media de la edad es esta, eh, los rangos están en esto y en esto, se puede observar que hay una tendencia a, ¿vale? Digamos que rápidamente lo hace. Lo mismo para los textos. De hecho, se le denominaba prompt a los comandos, digamos, que tú le pides a él que actúe, que haga, porque esto digamos que se hace sobre la base del lenguaje. Como es una estructura con base en el lenguaje, lo más claro en el lenguaje es cuál es el comando que usas, la instrucción que das. Y entonces existen varios comandos, distintos comandos, donde cada uno de ellos te permite sacarle jugo a la IA de distintas maneras. Entonces, ChatGPT eh, ingresa, en este momento hay así, digamos, de youtubers y de todo, donde te dicen de todo, de cómo sacarle provecho y muchas veces son experimentales, es decir, los que crearon ChatGPT todavía no saben lo que ChatGPT puede hacer, ¿vale? Es decir, desde noviembre del 2022 que salió a hoy, se han encontrado aplicaciones que los mismos creadores están, inclusive ellos cuando tú te logueas, porque esto te exige tener tu cuenta, eh, muy sencilla, o sea, rápidamente te creas, puede que te pase que ingreses y te digan, oye,
En este momento no puedes hacer uso del servicio porque ya hay demasiadas personas usándolo, ¿sí? Pero esperas un momento y regresas. O sea, yo esperé y pude entrar y pude tener mi cuenta y ya con mi cuenta puedo entrar, ¿sí? Entonces, dicho eso, digamos que, por ejemplo, mira, yo juego con esto, ¿no? Entonces tú puedes empezar a jugar y jugar y jugar, que realmente esto es como para un niño que está curioso, y ustedes también hagan exactamente lo mismo. Es un chat que se inicia. Este chat, aquí me estoy saliendo un poquito del tema, pero más adelante, digamos que lo que queremos es una sesión exclusivamente para trabajar en esto. Aquí entra, digamos que nos dicen que lo que quieren es retroalimentación para mejorar todo el tiempo. Entonces, en la medida en que tú le pides hacer algo y la retroalimentación que tú le das de lo que hizo, él lo que hace es mejorar para una siguiente ocasión. Está aprendiendo. Es un poco parecido a cuando, no sé si ustedes el ajedrez le siguen la pista, les gusta el ajedrez, cuando nos enfrentamos a la máquina, digamos que las máquinas juegan y juegan contra sí mismas muchas combinaciones hasta que A la broma. aprenden. Entonces, finalmente es esto, que va a saltar, va a saltar esta parte, ¿vale? Pero, por ejemplo, digamos, yo quiero automatizar, ¿no? Como, pues, hazme una carta, ¿no? Pues, yo simplemente, e incluso podría decirle a quién, entonces, estimado, espero que se encuentre bien, me diga usted, es algo muy general, ¿no? Y puedo inclusive decirle actúa, que es uno de los prompts que también es tan interesante, actúa como eh, psicólogo, actúa como, entonces, por ejemplo, asesor financiero, una de las que le dice. Entonces yo le digo, actúa como asesor financiero. Claro, estoy aquí para ayudarte, ¿listo? Con base en mi base de datos de conocimientos hasta el 2021, esto es lo que tengo en mi base de datos y esto es lo que puedes hacer. Y te sugiere. Entonces, a veces lo que les quiero decir es, exploren, ¿no? Jueguen con ello. ¿Esto es algo que les puedo mostrar? No. ¿Esto es algo que les puedo mostrar? Sí, creo que sí. Mm, de hecho, la universidad tiene servicio de originalidad, entonces también se puede hacer uso. Aquí, por ejemplo, mm, ven el AI, entonces el AI que aparece aquí, él me va a decir, acorde con si hay detección de AI, o utilizaron AI o no utilizaron AI para escribir este texto. Y eso digamos que nos va a poner un poco también en términos de, bueno, hasta dónde vamos a jugar al gato y al ratón, hasta dónde nosotros como seres humanos vamos a producir nuestros propios textos. Pero creo que el asunto aquí es como, creo que un profe también había preguntado sobre esto anteriormente, y era que en términos de información no nos podemos poner a competir con la IA porque salimos perdiendo. Eh, y en ese sentido, creo que nuestra labor un poco como docentes y como investigadores, eh, en este momento diría que está más relacionada con que nosotros accedamos a una dimensión en nosotros que está más allá de la información. Es decir, ¿soy docente porque tengo mucha información? No, porque si es así, entonces la IA me va a ir desplazando. Entonces, no es tanto ser docente porque tengo información acumulada en mi banco de información. Más bien, entonces, es esa, am, creo que es una respuesta que cada uno tiene que ir como encontrando, ¿no? Ir saliendo un poco de inclusive del acceso a la información y de lo que hace con ella. Em, pero creo que es una discusión que tenemos que no pasar a la ligera. O sea, de 2022 a lo que llevamos de 2023 esto va muy rápido, muy rápido. Entonces, pues, profe, aquí hay de todo. O sea, en síntesis es como una invitación más bien a que si estamos un poco lejanos, distantes. Ah, bueno, sí, tiene toda la razón el profe Luis. Por ahora no pagas chat GPT, eso es cierto. Pero digamos que hay versión paga, ¿no? De chat GPT. Pero las diferencias entre la paga y la gratuita hasta ahora, digamos que no hay gran
en diferencia. In Eso es 120 cierto, meters, todo. turn right, then take the next left. Sí, va perdido. Bien. Entonces, en síntesis, pues la invitación es a, número uno, que empiecen a conocer un poco la herramienta, porque realmente lo que va a hacer esta herramienta es lo que disminuir las brechas, facilitarnos la vida. Entonces, empezarlo como a saber usar, pero que tampoco se vuelva como un sustituto para que nosotros no podamos hacer también, eh, ir más allá de la información. Entonces, que él lo haga algunas cosas que nosotros nos tomaría un poco más de energía hacer, como digamos el gestor bibliográfico, pues nosotros podríamos hacerlo, pero el tiempo que te toma hacer esto, pues manualmente y que sea correcto y que, pues, uy, genial que haya salido esta inteligencia artificial, sí, sencillito, un software que un clic, plum, metadatos, los transforma en un dato que tiene sentido para uno y perfecto. Entonces, creo que no es como ponernos en este momento, es más a observar qué es lo que funciona, cómo podemos sacarle provecho a esto que está saliendo, cómo esto que está saliendo pues también nos invita a dejar de hacer las cosas como las veníamos haciendo, un poco también estar vivos, ¿no? Todos los días estar observando qué funciona con nuestros estudiantes, con nuestras investigaciones y sacarle como el máximo beneficio. Entonces, por ahora no pagamos y espero que mientras se consolida, mientras la IA aprende de nosotros, nos saca provecho también por los pedidos que le hacemos, eh, pues por ahora digamos que estas ahorita digamos, ¿cuál es la ventaja? Que este movimiento que hemos hablado de FAIR, de ciencia abierta, Bill Gates, digamos, Microsoft es uno de los que pues, más dinero tiene invertido, digamos, en la empresa privada dueña de esta IA. Entonces, prácticamente como si eso fuera de Microsoft y el dueño, digamos, de Microsoft es una persona que ha incentivado a otros multimillonarios a dar. Y entonces, digamos que en ese sentido, pues nadie tiene una bolita de cristal para predecir qué va a suceder, cómo se va a comportar el mercado, las cosas. Pero en el fondo, digamos que lo que quiero decirles es que el hecho de que cada vez más se tiende a menos límites de espacio, de tiempo, más acceso a la información, pues es más probable, mucho más probable que ChatGPT o alguna inteligencia abierta para nosotros que no queremos pagarla esté disponible, que haga lo mismo, que supla, digamos, esas necesidades. Entonces, por ahora es, saquémosle provecho, aprendamos cómo funciona, eh, revisen, hay muchos prompts interesantes que ustedes pueden decir, ve, yo no sabía que podía hacer esto con el chat GPT, pues dale, listo, lo voy a configurar, a utilizar, mientras tenemos nuestra sesión así exclusiva para, para eso. Entonces, bueno, si tienen pues otras inquietudes, pues me las hacen saber en este momento. Si no las tienen, las pueden escribir por el foro. Ha sido un placer acompañarlos durante estas 20 sesiones. Espero que nos volvamos a encontrar para una versión donde ya vamos a ir más al detalle. eh, Y yo esto lo pienso más como que sigan formándose, ¿no? O sea, no repetir los mismos temas para el siguiente semestre, sino nuevos temas para que puedan seguir avanzando, que lo puedan tomar otras personas y que luego digan, ah, me hace falta de ingeniería interior para investigadores, este tema no lo he visto, ¿cuándo lo van a dar? Pues aquí, listo, lo veo. Como un poco en ese sentido, como una línea de formación pues permanente. Bueno, es como para que le saquemos provecho ahí entre todos. Y les agradezco su, su paciencia, su tiempo también. Profe, muchísimas gracias por toda la información, por
las ideas. Realmente a mí me sirvió bastante porque, como le comentaba al inicio del curso, yo estoy realizando unas propuestas de investigación para ser sometidas. Entonces, pues ha sido muy oportuno sus cursos y bueno, realmente estaré pendiente para otros cursos que usted vaya a impartir, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, un placer, un placer. Estás muy bien entonces. Muchas gracias a todos por los mensajes bonitos. Bueno, hasta luego. Feliz descanso. Hasta luego. Bueno, hasta luego.